¿Alguna vez has escuchado un ruido que proviene del estómago de tu perrito, algo así como esto? Muchas veces escuchamos estos ruidos y esto causa mucha angustia, nos desespera, nos da muchísima preocupación porque en la mayoría de los casos no sabemos a qué se debe. Pues esto tiene un nombre y se llama borborismo y tiene básicamente dos causas. La primera causa es el acúmulo de gas que se va moviendo a través del aparato digestivo. Es normal que haya presencia de gas en el aparato digestivo, ya que estos gases o este gas se forma por todo el proceso que las bacterias que están presentes en el aparato digestivo, específicamente en el intestino, van haciendo, van creando a raíz del proceso de descomposición de los alimentos que consumimos y que nuestros perritos y nuestros gaticos también consumen. Entonces, en todo ese proceso de poder descomponer ese alimento, se hace también un proceso de fermentación, que esto lo hacen las bacterias, y ahí es donde se produce este gas. Otra causa de la producción de este gas y que genera todo este ruido es por el movimiento que hace el intestino para poder arrastrar o transportar o mover todo ese producto que viene del alimento a través de todo el aparato digestivo. Entonces, al hacer este movimiento, para poder mover esto, se hace gracias a las paredes musculares que tiene el intestino y a esto se le llama peristaltismo. Entonces, esta es otra causa de la producción de gas. Aquí les he hablado de lo normal. Entonces, que se produzca gas por el proceso digestivo, pues es totalmente normal. Pero muchas veces acumula mucho gas y aumenta el peristaltismo, o sea, el movimiento del intestino, a raíz de algunas causas que ya les voy a mencionar. Cuando este acúmulo de gas es excesivo, pues este ruido va a ser mucho más fuerte, va a ser con periodos de descanso y aquí es donde nos angustiamos un montón. Entonces hay unas causas inofensivas o unas causas totalmente normales que llevan a que este borgorismo o este sonido por el acúmulo de gases se presente. La principal es el hambre. ¿A ustedes les ha pasado que cuando tienen hambre se acerca la hora del almuerzo, le empieza como a sonar el estómago? Eso nos ha pasado a todos. Pues a ellos también les pasa igual. Al tener hambre, el aparato digestivo no tiene alimento para digerir, lo que tiene es gas y ese gas empieza a hacer esos ruidos. Entonces, cuando se aproxima la hora, sobre todo en perritos que están acostumbrados a ciertos horarios de sus comidas, que es lo que debería ser, cuando se aproxima la hora, el estómago empieza a sonarle. No siempre pasa, pero en muchos casos lo podemos encontrar. Otra causa inofensiva es la digestión normal. Es tu perrito acaba de comer, hay acúmulo de gas porque se está iniciando un proceso de recepción de este alimento, el estómago se está preparando, todo está preparando, entonces este acúmulo de gas empieza a hacer ruiditos por el proceso normal de la digestión. Otra causa inofensiva es cuando tragan aire. Y esto sucede cuando, por ejemplo, perritos que comen muy rápido, que se atragantan comiendo y a la par están tragando aire. O perritos que cuando están jugando a lanzar un juguete y saltan y corren con ese juguete, en ese momento también tragan aire. O cuando están haciendo ejercicio, también tragan aire. Entonces, ese aire que están tragando empieza a acumularse y a provocar estos sonidos. Ahora vamos a hablar de algunas que no son tan inofensivas. Una causa no tan inofensiva es cuando han comido algo que no es fácil de digerir. Por ejemplo, a esto se le llama indiscreción alimentaria. Por ejemplo, cuando han comido un trozo de un juguete, cuando han comido un trocito de tela, un cuerpo extraño que pues claramente el aparato digestivo no le es fácil digerirlo, o cuando han consumido un producto en descomposición, o cuando han consumido algo de la basura, o cuando han salido por ahí a caminar y se encuentran algo en la calle y se lo comen de una y no nos da oportunidad de poder quitárselo de su boca. Recordemos que los perritos son exploradores, mucho más cuando están en etapa joven o cuando son cachorros. Son muy exploradores y es muy común que vayan comiendo todo lo que van encontrando en su camino. Así que cuando esto sucede, al aparato digestivo le cuesta demasiado poder descomponer eso. Se tarda mucho en tratar de descomponer eso. Muchas veces sale por el excremento, otras veces es expulsado por medio del vómito, pero en otras ocasiones al aparato digestivo se le dificulta mucho más y este problema se vuelve mucho más grave, se vuelve mucho más grande. A esto recordemos que le llamamos indiscreción alimentaria. Y esto es muy común en perritos, sobre todo en cachorros. Entonces, al no poder el aparato digestivo descomponer esto, se acumulan muchos gases provocando estos ruidos. Otra causa que también puede generar ruidos en el estómago son los parásitos intestinales. Realmente, para que esto ocurra, pues tiene que haber un parasitismo alto. Estos parásitos se instauran, se radican en el aparato digestivo de nuestros perritos, empiezan a consumir la energía de nuestros perritos y si no hacemos un control adecuado, pues va a generar problemas que pueden llegar a ser graves.
Aprovecho para hablar del tema de los parásitos, porque muchas personas me preguntan que cada cuánto debemos parasitar. Yo siempre recomiendo que la desparasitación sea responsable, que sea una desparasitación consciente, es decir, que desparasitemos cuando realmente el perrito requiera una desparasitación. ¿Y cuál es la forma de saber si nuestro perrito requiere o no un desparasitante? Pues simplemente haciendo un examen coprológico, que es tomar una muestra de materia fecal, llevándola a nuestra clínica veterinaria, a nuestro veterinario de confianza para que lo lleven a un laboratorio y se analice si hay presencia de parásitos. Si no hay presencia de parásitos intestinales, pues no es necesario desparasitar, porque sería hacerlo de manera como adivinando. Siempre debemos orientarnos por medio de un coprológico. El coprológico no solamente nos va a decir si hay parásitos o no, sino también que nos va a decir qué tipo de parásitos tiene nuestro perrito. Y esa es la forma adecuada de usar un desparasitante que elimine esos parásitos. Un desparasitante se llama desparasitante, ese es el nombre correcto de estos productos, no antiparasitario, porque si decimos antiparasitario, que es un nombre muy normal, digamos, es muy común escuchar la palabra antiparasitario en nuestro medio, es como decir que va a prevenir parásitos. Y ningún producto de estos previene parásitos. Los desparasitantes se crearon para eliminar parásitos, pero no para evitar parásitos. Ningún producto de estos, albendazol, praziquantel, febantel, febendazol, ningún producto de estos previene parásitos, ninguno. Todos eliminan parásitos. Ahora, también pueden haber unas causas que pueden llegar a ser muy, muy graves. Por ejemplo, una de las causas más graves que pueden generar o que están generando esos ruidos estomacales es un cuerpo extraño ubicado en el aparato digestivo. Recuerdan que hace un momento les hablé de la indiscreción alimentaria. Pues cuando hay una indiscreción alimentaria, o sea que el perrito se ha consumido algo en mal estado o algo que no debía haberse consumido, como una parte de un juguete, como una tela, como un plástico o algo, muchas veces el aparato digestivo no es capaz ni de descomponerlo ni de eliminarlo. Es decir, no es capaz de eliminarlo por las heces ni es capaz de eliminarlo por medio del vómito. Entonces se queda atrapado en el aparato digestivo. Les voy a contar una historia. Hace un tiempo recibí en mi consulta un paciente que empezó su proceso de alimentación natural, comía croquetas y en la transición de croquetas a alimentación natural hicimos un periodo de semiayuno para poder pasarlo a alimentación natural y en ese proceso pues el estómago quedó un vacío y empezó a moverse algo que tenía en el estómago y que los papás jamás se habían dado por enterados. El perrito empezó decaído, decaído, con vómitos, no quería comer, se le envió a una ecografía, que se le hicieron una ecografía y allí se encontró, oh sorpresa, la cabeza gigante de un juguete. Se encontró la cabeza de un dinosaurio metida dentro del estómago que llevaba meses desaparecido ese juguete. O sea que el perrito no ha tenido ningún tipo de síntoma, pero en el momento de empezar un proceso diferente de alimentación, se pudo encontrar por medio de una ecografía ese juguete que estaba ahí. Eso claramente era grave para su salud. Pues, lógicamente terminó en un proceso quirúrgico. Este pacientico no presentó ningún signo, nunca había tenido ningún problema, ¿cierto? Hasta que después de varios meses empezó a tener una sintomatología. Pero muchos perritos presentan la sintomatología de manera inmediata. Cuando consumen algo que el aparato digestivo no puede expulsar, empieza a tener decaimiento, fiebre, posturas de dolor, muchas, en la mayoría de los casos el estómago está súper abultado o súper agrandado o una parte del estómago está muy abultada, tienen generalmente vómitos, no comen y tampoco defecan. Entonces, esos son los signos tradicionales de que hay una obstrucción en el aparato digestivo y claramente eso termina en una urgencia. Y los primeros signos de este atascamiento o esta obstrucción que está en el aparato digestivo antes de tener vómito, antes de no poder defecar o de no defecar, antes de tener posturas de dolor, antes de todo eso es el borborigmo, los ruidos estomacales. Otra causa grave de borborismo o de estos ruidos que se ven del aparato digestivo es una enfermedad inflamatoria intestinal. En la mayoría de los casos, casi que en todos, cuando hay enfermedad inflamatoria intestinal, va acompañada de estos ruidos. Y esto se da porque hay una inflamación en el revestimiento del intestino, en toda esta capa, que hace que no se pueda hacer de la manera adecuada, como se tendría que hacer, la digestión de los alimentos. Esta enfermedad inflamatoria intestinal, que es grave, no solamente va acompañada de estos ruidos, sino adicionalmente de vómitos, de diarreas constantes, de pérdida progresiva de peso, de bajo consumo de alimento, de mucho dolor. Una disbiosis, el síndrome de intestino permeable,
También tiene dentro de todo su sintomatología el borborismo, la presencia de ruidos. En este caso, hay un desequilibrio en la microbiota intestinal. Recordemos que la microbiota es una población de microorganismos conformados por bacterias, por virus, por hongos, pero que son beneficiosas, que van a ayudar a proteger al organismo. Pero cuando esta microbiota empieza por diferentes motivos a disminuir esos microorganismos buenos, beneficiosos, empiezan a crecer los malos, los que producen alteraciones, los que empiezan a dañar la mucosa del intestino y por ende a ocasionar un montón de desequilibrios en el aparato digestivo y en la salud general de nuestro perrito. Ahora, ¿cuándo debemos acudir a nuestro médico veterinario? Cuando estos ruidos se presentan y tu perrito no ha comido, pero tú le sirves el alimento y empiezan a desaparecer esas manifestaciones y esos ruidos, no hay que preocuparnos. O cuando tu perrito acaba de comer y empieza a tener unos ruiditos, pero al ratico, al momento, empiezan a desaparecer, no hay que preocuparnos. Pero ojo, si este ruido se presenta seguido, se presenta varias veces a la semana y además está acompañado de otra sintomatología como vómitos ocasionales, diarreas o heces blandas ocasionales, además presenta posturas de dolor, está decaído, está letárgico, no quiere comer bien, tenemos que acudir al médico veterinario para que le den un chequeo. Para que nuestro perrito tenga una salud intestinal, una salud digestiva, debemos claramente iniciar con una alimentación que sea sana, una alimentación que sea acorde a su especie, acorde a su biología, una alimentación hidratada, con un buen aporte de agua, una alimentación que sea fresca, una alimentación que sea apta para una muy buena digestión, o sea que a su organismo, a su aparato digestivo no le cueste poder aprovechar nutrientes de eso que le estás dando. Adicionalmente, aparte de una alimentación sana, también es importante el ejercicio físico. Ejercitarlos hace que se active el organismo y que pueda eliminar toxinas que se van acumulando. Además, que eliminamos también niveles de estrés. Y cuando el perrito está con bajos niveles de estrés, va a estar muy saludable porque su sistema inmunológico va a estar muy bien fortalecido. Y recuerda que si esta información te pareció útil, te pareció importante, compártela para que lleguemos cada vez más a más papás y mamás de perritos y de gaticos.